El misterio de la voluntad perdida. Cuando el cuerpo se divide y la mente ya no manda, una mano se convierte en un extraño que habita en tu propia piel. En los archivos más inquietantes de la neurología existe un trastorno que parece desafiar la frontera entre ciencia y ficción, el síndrome de la mano ajena. Una condición en la que una mano actúa como si tuviera voluntad propia, realizando movimientos involuntarios que desconciertan tanto al paciente como a los médicos. Explorar este fenómeno no es solo un ejercicio de curiosidad, es una invitación a comprender cómo la mente puede perder el control sobre el cuerpo, y cómo esa pérdida nos revela la fragilidad de nuestra identidad. Conocerlo fomenta la empatía hacia quienes lo padecen y nos recuerda que la ciencia aún guarda secretos que parecen imposibles. El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico poco común en el que una mano realiza movimientos sin que la persona lo decida conscientemente. Puede abotonar una camisa, cerrar un libro o incluso golpear objetos sin intención. El paciente describe la experiencia como si la mano tuviera voluntad propia, como si se hubiera convertido en un ser independiente. Esta desconexión genera angustia, frustración y, en ocasiones, miedo. La paradoja es que la mano sigue siendo parte del cuerpo, pero se percibe como ajena, como un intruso que habita en la propia piel. Y si ya resulta inquietante entender cómo se manifiesta, aún más fascinante es descubrir cuándo comenzó a documentarse. El síndrome fue descrito por primera vez en 1908 por el neurólogo alemán Kurt Goldstein, quien atendió a pacientes con lesiones cerebrales que presentaban movimientos involuntarios en una mano. Décadas después, se documentaron casos en personas sometidas a cirugías de separación de hemisferios cerebrales, realizadas para tratar epilepsias severas. Estos pacientes relataban que una mano abría cajones mientras la otra intentaba cerrarlos, o que una mano deshacía lo que la otra acababa de hacer. En crónicas culturales, algunos relatos antiguos ya hablaban de manos rebeldes interpretadas como posesiones o castigos divinos. Lo que para la ciencia moderna es un trastorno neurológico, para las sociedades antiguas era un misterio sobrenatural. De los registros médicos pasamos entonces al terreno social, donde la percepción de esta condición revela cómo cada época interpreta lo incomprensible. Durante siglos, los movimientos involuntarios fueron vistos con temor. En la Edad Media, se atribuían a fuerzas malignas o espíritus que controlaban el cuerpo. En el siglo XIX, la medicina comenzó a estudiarlos como rarezas clínicas, aunque aún con un halo de misterio. Hoy, el síndrome es objeto de fascinación cultural, aparece en películas y novelas como metáfora de la pérdida de control y la lucha entre voluntad y destino. El modo en que la sociedad interpreta el síndrome de la mano ajena refleja un patrón universal: lo desconocido primero se teme, luego se estudia y finalmente se convierte en símbolo. Y en ese tránsito, la ciencia busca respuestas más profundas. Los estudios actuales sugieren que el síndrome está relacionado con lesiones en el cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. Cuando esta conexión se interrumpe, la coordinación entre ambos lados se fragmenta, y una mano puede actuar sin que la conciencia lo controle. También se ha vinculado con lesiones en el lóbulo frontal y parietal, áreas responsables de la planificación y el movimiento voluntario. En algunos casos, el síndrome aparece tras cirugías neurológicas, accidentes cerebrovasculares o tumores. La hipótesis más aceptada es que la mano ajena refleja un conflicto entre áreas cerebrales: una parte ordena el movimiento, mientras otra pierde la capacidad de integrarlo en la conciencia. Pero más allá de las causas médicas, lo que realmente marca la vida de quienes lo padecen es el impacto psicológico y social. Vivir con una mano que actúa por sí sola es una experiencia desconcertante.
Los pacientes pueden sentirse atrapados en un cuerpo dividido, incapaces de confiar en sus propios movimientos. Algunos desarrollan ansiedad al realizar tareas cotidianas, otros evitan actividades sociales por miedo a que la mano actúe de manera inesperada. El estigma es profundo, ser visto como extraño o poseído agrava la soledad. Y si el impacto cotidiano ya es difícil de imaginar, los testimonios reales nos muestran hasta qué punto este síndrome puede dominar la vida. Un paciente relató que mientras intentaba abotonar su camisa con una mano, la otra la desabotonaba sin control. Otro confesó que su mano arrojaba objetos sin intención, como si quisiera sabotearlo. Estos testimonios revelan que el síndrome no es solo un fenómeno clínico, sino una experiencia que transforma la relación con el propio cuerpo. Pero incluso con tantos relatos, aún quedan preguntas sin respuesta. El gran misterio del síndrome de la mano ajena es cómo la mente puede perder el control sobre una parte del cuerpo sin perderlo sobre el resto. ¿Por qué una mano actúa como ajena mientras la otra obedece? ¿Por qué algunos pacientes desarrollan el síndrome tras una cirugía y otros no? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, y en esa incertidumbre se revela la complejidad del cerebro humano. Y cuando la ciencia duda, las culturas aportan interpretaciones que amplían el misterio. En culturas occidentales, el síndrome se interpreta como una enfermedad neurológica rara. En tradiciones orientales, algunos lo han asociado con desequilibrios espirituales o energías internas. En comunidades rurales, se ha confundido con posesiones o maldiciones. Cada cultura proyecta sus creencias sobre el mismo fenómeno, mostrando cómo el contexto moldea la interpretación. Y cuando la cultura no basta, surgen teorías alternativas que buscan dar sentido a lo inexplicable. En el folclore, se habla de manos rebeldes que actúan como símbolos de desobediencia o destino. En la literatura gótica, el síndrome ha inspirado personajes que viven como prisioneros de su propio cuerpo. En narrativas paranormales, se interpreta como evidencia de fuerzas externas que controlan al individuo. Aunque no científicas, estas narrativas revelan cómo el imaginario colectivo influye en la percepción individual. Pero junto a estas narrativas, también circulan errores y malinterpretaciones. El síndrome no debe confundirse con simples movimientos involuntarios como tics o espasmos. Tampoco debe usarse como recurso sensacionalista en medios o redes sociales. El error más común es pensar que se trata de una posesión o de un fenómeno sobrenatural, cuando en realidad es una condición neurológica que merece respeto. Y mientras los mitos se desmoronan, la ciencia avanza. La investigación en neurociencia continúa explorando cómo el cerebro coordina la voluntad y el movimiento. Se han desarrollado terapias de rehabilitación que buscan entrenar al paciente para recuperar el control parcial de la mano. Algunos estudios experimentan con técnicas de estimulación cerebral para restablecer la conexión entre hemisferios. Estos avances ofrecen esperanza, aunque el síndrome sigue siendo difícil de tratar. Y más allá del tratamiento, el síndrome puede convertirse en una herramienta educativa. El síndrome de la mano ajena puede ser usado en el aula para enseñar cómo el cerebro coordina el movimiento, cómo las lesiones afectan la conciencia y cómo la empatía es esencial en la medicina. Un profesor puede mostrar casos clínicos y analizar cómo la percepción de control se fragmenta. En filosofía, puede servir para reflexionar sobre la relación entre voluntad y destino. Y en el último nivel de este viaje, la reflexión filosófica nos invita a mirar más allá. El síndrome de la mano ajena nos recuerda que la voluntad no siempre es absoluta. Que el cuerpo puede rebelarse contra la mente. Y que, en esa rebelión, se revela la paradoja de la condición humana,
Somos capaces de perder el control sobre nosotros mismos, y aún así seguir existiendo. Nos invita a preguntarnos, ¿qué significa ser dueño de nuestro cuerpo, cuando una parte de él decide desobedecer? El síndrome de la mano ajena es un espejo inquietante de nuestra fragilidad. Nos muestra que el control que creemos tener sobre nosotros mismos puede desvanecerse en un instante, revelando que la voluntad no siempre es absoluta y que el cuerpo puede convertirse en un territorio dividido. Quizás lo más perturbador no sea la mano que actúa sola, sino la certeza de que aún no comprendemos del todo cómo funciona nuestra propia mente. Cada caso es un recordatorio de que somos exploradores en un mapa incompleto, donde incluso lo más íntimo, nuestros movimientos, puede volverse un misterio. Si este video te hizo reflexionar sobre los límites de la conciencia, comenta tu impresión. Tu voz puede abrir nuevas perspectivas sobre lo que significa perder el control. Y si quieres seguir desenterrando los enigmas que la mente guarda en silencio, suscríbete. Cada nuevo capítulo será otra puerta hacia lo desconocido.